El diseño e implementación de modelos de datos es una disciplina fundamental en la gestión de bases de datos. En este curso de PEC 420, exploraremos cómo identificar claves primarias y únicas, elementos esenciales para garantizar la integridad y eficiencia de nuestras bases de datos. A lo largo de esta presentación, profundizaremos en los conceptos, ejemplos y mejores prácticas para manejar estas claves de manera efectiva. Las claves primarias son esenciales para identificar de manera única cada registro en una tabla. Sin una clave primaria, sería imposible distinguir entre registros, lo que podría llevar a inconsistencias y errores en los datos. Además, las claves primarias facilitan la creación de relaciones entre tablas, permitiendo una estructura de datos más organizada y eficiente. Una clave primaria es un campo o conjunto de campos que identifican de manera única un registro en una tabla. Este campo debe ser único y no nulo. Por ejemplo, en una tabla de empleados, el número de identificación del empleado podría servir como clave primaria, ya que cada empleado tiene un número único. Las claves primarias deben cumplir con ciertas características: unicidad, no nulidad y estabilidad. La unicidad asegura que no haya dos registros con la misma clave. La no nulidad garantiza que cada registro tenga una clave válida. La estabilidad implica que la clave no debe cambiar con frecuencia, ya que esto podría afectar las relaciones entre tablas. Consideremos una tabla de estudiantes. El número de matrícula puede ser una clave primaria, ya que es único para cada estudiante. Otro ejemplo podría ser una tabla de productos, donde el código de productos sirve como clave primaria. Estos ejemplos ilustran cómo las claves primarias ayudan a mantener la integridad de los datos. Las claves únicas, aunque similares a las claves primarias, tienen un propósito distinto. Mientras que una tabla puede tener solo una clave primaria, puede tener múltiples claves únicas. Estas claves aseguran que ciertos campos, aunque no sean la clave primaria, también mantengan valores únicos, evitando duplicados y mejorando la integridad de los datos. Una clave única es un campo o conjunto de campos que deben contener valores únicos en una tabla. A diferencia de las claves primarias, las claves únicas pueden aceptar valores nulos. Por ejemplo, en una tabla de usuarios, el correo electrónico podría ser una clave única, ya que cada usuario debe tener un correo electrónico distinto. Las claves únicas deben ser únicas y pueden ser nulas. La unicidad asegura que no haya duplicados en el campo, mientras que la posibilidad de nulidad permite flexibilidad en los datos. Estas características hacen que las claves únicas sean útiles para campos que deben ser únicos pero no necesariamente obligatorios. En una tabla de clientes, el número de teléfono podría ser una clave única, ya que cada cliente debe tener un número distinto. Otro ejemplo es una tabla de empleados, donde el correo electrónico puede ser una clave única. Estos ejemplos muestran cómo las claves únicas ayudan a mantener la integridad y calidad de los datos. Las claves primarias y únicas, aunque diferentes, trabajan juntas para asegurar la integridad de los datos. Mientras que la clave primaria identifica de manera única cada registro, las claves únicas aseguran que ciertos campos también mantengan valores únicos. Esta combinación permite una estructura de datos robusta y eficiente. Al definir claves primarias, es importante elegir campos que sean inherentemente únicos y estables. Evitar campos que puedan cambiar con frecuencia, como nombres o direcciones. Además, es recomendable usar campos numéricos, ya que son más eficientes para las bases de datos. Estas prácticas ayudan a mantener la integridad y eficiencia de los datos. Para las claves únicas, es crucial seleccionar campos que deban ser únicos pero que puedan aceptar valores nulos si es necesario. Evitar campos que puedan tener duplicados o que no sean críticos para la integridad de los datos. Además, es útil documentar claramente las claves únicas para facilitar el mantenimiento y la comprensión de la base de datos. Uno de los errores más comunes es elegir campos que no son inherentemente únicos o que pueden cambiar con el tiempo. Otro error es no definir claves únicas para campos que deberían ser únicos, lo que puede llevar a duplicados y problemas de integridad. Evitar estos errores es crucial para un diseño de base de datos efectivo. Las claves primarias y únicas no solo afectan la integridad de los datos, sino también el rendimiento de la base de datos. Una clave primaria bien definida puede acelerar las consultas y mejorar la eficiencia. Sin embargo, demasiadas claves únicas pueden ralentizar las operaciones de inserción y actualización. Balancear estas claves es esencial para un rendimiento óptimo. Identificar y definir correctamente las claves primarias y únicas es fundamental para el diseño e implementación de modelos de datos.
Estas claves aseguran la integridad, eficiencia y calidad de los datos. Al seguir las mejores prácticas y evitar errores comunes, podemos crear bases de datos robustas y eficientes que soporten las necesidades de nuestra organización.